Proponemos AS, como anteriormente lo explicábamos, es una empresa con más de 10 años de trayectoria y experiencia en marketing profesional. Es especializada en la importación, exportación y comercialización de productos promocionales, dotación y tecnología, ubicada en Medellín, Colombia. Nos dedicamos a ofrecer productos de alta calidad para garantizar el éxito del negocio en el mercado suramericano. Proponemos nació en 2011 como el sueño de dos mujeres visionarias que a partir de una necesidad específica decidieron emprender y desarrollar una idea de negocio. Su alianza las llevó a convertirse en socias con un propósito claro: comercializar objetos publicitarios y regalos corporativos que no solo satisfacieran a sus clientes, sino que también impulsaran el éxito y la consecución de nuevos clientes y proveedores. Así se consolidó Proponemos SAS, una marca inspirada en el deseo de ofrecer soluciones efectivas y personalizadas. En los riesgos financieros de la empresa Proponemos SAS, encontramos que hubo una alta concentración en cuentas por cobrar, un 42% de su activo total, para un aproximado de 439 millones en clientes nacionales con vencimiento entre 60 y 90 días. También se mantuvieron deudas por 182 millones con una tasa del 22% del efectivo anual, aproximadamente 40 millones anuales en intereses. El costo financiero fue de un 70,6 millones en 2024, casi un equivalente al 170% sobre la utilidad neta. Esto refleja una alta presión de apalancamiento. La utilidad neta representó apenas el 1,3% de los ingresos, un margen muy estrecho demostrando una rentabilidad muy baja. El flujo de caja ajustado, aunque el efectivo aumentó, se logró principalmente por la reducción de pagos a proveedores y endeudamiento, no por generación robusta de caja. Y el pago de dividendos por 30 millones de pesos pudo haber comprometido la capacidad de inversión. Uno de los planes de mitigación para los riesgos financieros presentados en la empresa Proponemos SAS, de acuerdo a cuentas por cobrar que ascienden al 42% del activo total, las acciones a tomar serían definir políticas claras de crédito con plazos máximos de 60 días y verificación de clientes, implementación de descuentos por pronto pago, usar factoring para anticipar liquidez y monitorear cartera con reportes semanales. Para el costo de la deuda, donde se paga una tasa de efectivo anual del 22% y denotamos que los gastos financieros son mayores a la utilidad neta, las acciones que se proponen sería negociar con bancos mejores condiciones de tasas e intereses, reestructurar deuda hacia plazos más largos y menores tasas, fomentar la reinversión de utilidades en lugar de repartir dividendos y evaluar créditos blandos o aliados estratégicos para financiar el capital de trabajo. Por último, para el margen neto bajo, que es del 1,3% de los ingresos, las acciones a tomar serían optimizar costos de venta y operación, aumentar valor agregado en los productos como packs, merchandising diferenciado, implementar análisis de rentabilidad por cliente y producto y reducir gastos no estratégicos. Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Villa. De los riesgos que identificamos, uno de ellos es los riesgos operacionales. En este tenemos la cartera incobrable, que es cuentas por cobrar a más de 90 días sin provisión de deterioro. Su probabilidad es media alta. También encontramos una alta concentración de proveedores. Las cuentas por pagar representan un 40,8% del pasivo. Encontramos los, los inventarios en stock, que representan un 16,6% del activo, y consideramos que al ser un producto que es personalizado no debería estar tan alto en el inventario y puede afectar la empresa. También identificamos una disminución de los activos fijos, que quedó en un 7,2 millones netos.
Esto significa que no están invirtiendo en infraestructura o en equipos tecnológicos para la actividad. Bueno, para los riesgos operacionales, elaboramos un plan de mitigación que consiste en un plan para la cartera incobrable, que sería implementar políticas estrictas de crédito, crear provisiones de cartera e incentivar pronto pago con descuentos. Para la concentración de proveedores, tenemos establecer un calendario de pagos y priorizar a proveedores críticos. También tenemos la automatización de alertas de vencimiento y evitar moras, ya que estas moras nos generan intereses. Para los inventarios en stock, tenemos clasificar productos según su categoría A, B o C. También tenemos revisar periódicamente la redactación de cada categoría y implementar un sistema ERP o software de inventario con alertas de baja rotación. Usar un pronóstico de ventas históricos al planear las compras. Hacer un debido estudio de clientes, ya que los productos son personalizados, entonces no debería haber tanto stock. Para la disminución de los activos fijos, tenemos elaborar un cronograma de renovación tecnológica e inmobiliario. Hacer, por ejemplo, el reemplazo de equipos tecnológicos, de instalaciones, priorizar activos como, como el arreglo de infraestructura de la red. Buenas noches, mi nombre es Caterine Hoyos. Hoy voy a hablar sobre los riesgos tributarios. En nuestra empresa tenemos unos pasivos fiscales crecientes, impuestos por pagar que aumentaron a un valor de 53 millones en un porcentaje de un 97%. Aunque se declara cumplimiento, existe un riesgo de fiscalización de la DIAN por las devoluciones altas y los saldos a favor. La empresa debe cuidar la tasa mínima de tributación, que es del 15%, y la deducibilidad de gastos, dado que reporta gastos no deducibles en el año 2023 y año 2024. Beneficios a empleados y trigidos laborales. Se reportan provisiones por 23 millones en cesantías, vacaciones e intereses. La mala gestión laboral podría derivar en contingencias legales. Como planes de mitigación para los pasivos fiscales que corresponden a un 97%, tenemos fortalecer acciones de planeación tributaria y pagos anticipados, implementar auditorías fiscales internas y trimestrales, mantener soportes contables y facturación electrónica en orden, reservar fondos específicos para la organización de organizaciones tributarias. Para las contingencias laborales, que son las provisiones que están por 23 millones, tenemos unas acciones como cumplir estrictamente con la normatividad laboral y de seguridad social, implementar políticas claras de bienestar y clima laboral, capacitar en los áreas de RH en prevención de demandas. Para las exigencias normativas, ley 2277, como tasa mínima tenemos el 15%. Para mitigar esto tenemos unas acciones como capacitar al equipo contable en cambios normativos, ajustar políticas contables para cumplir los límites de deducciones, monitorear indicadores fiscales, tasa efectiva de tributación. Bueno, ahora vamos a continuar explicando la matriz integral de los riesgos que anteriormente fueron explicados, pero de manera, digamos, más resumida y un poco más integral, valga la redundancia, a lo que queremos llegar. Entonces tenemos en la categoría de financiero eh, una alta dependencia de cuentas por cobrar que ascienden a 439 millones
que es el que representa el 42% de los activos. La probabilidad es alta, el impacto es alto y el nivel de riesgo es crítico. En cuanto a las medidas de mitigación, tenemos establecer políticas de crédito más estrictas, diversificar clientes, fortalecer gestión de cartera como recordatorios, acuerdos de pagos y factoring. También en la categoría de financiero tenemos un elevado costo de la deuda. La tasa del 22% efectivo anual en gastos financieros que ascienden a 70.6 millones de la utilidad mayor a la utilidad neta. Entonces la probabilidad es alta, el impacto es alto y el nivel de riesgo es crítico. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Renegociar las condiciones crediticias, buscar una financiación más barata, reducir el endeudamiento con reinversión de utilidades y aplicar coberturas financieras. También en la categoría financiera tenemos un margen neto muy bajo del 1,3% de ingresos. La probabilidad media, el impacto es alto y el nivel de riesgo es alto. Las medidas de mitigación es revisar las estructuras de costo, aumentar la eficiencia operativa, optimizar gastos fijos y variables y mejorar la rentabilidad por cliente producto. Pasamos a la categoría de riesgos operacionales, donde tenemos evidenciados inventarios elevados por 178 millones de pesos que equivalen al 16.6% del activo. La probabilidad es alta, el impacto es alto y el nivel de riesgo es crítico. Entre las medidas de mitigación tenemos aplicar el control de inventarios ABC, ajustar las compras a la demanda y liquidar la mercancía obsoleta. Dentro de la categoría operacional también tenemos la disminución de los activos fijos, que representan un menos 56%, que equivale a 7.2 millones netos. La probabilidad es media, el impacto es alto y el nivel de riesgo es alto. Dentro de las medidas de mitigación tenemos un plan de inversión en infraestructura y tecnología, arrendamiento de equipos clave y mantenimiento preventivo. Siguiendo con los riesgos operacionales, tenemos altos gastos administrativos que equivalen al 11% de ingresos, dando como resultado 345 millones. La probabilidad es alta, el impacto es alto y el nivel de riesgo es alto. Las medidas de mitigación serían optimizar la estructura administrativa, digitalizar los procesos, controlar los horarios y medir la eficiencia de gastos ventas. Pasamos al riesgo legal tributario. El riesgo que se evidencia es un incremento de pasivos fiscales y el riesgo de fiscalización de la DIAN. La probabilidad es media, el impacto es alto y el nivel de riesgo es alto. La medida de mitigación sería revisar el cumplimiento tributario, fortalecer la planeación fiscal, los soportes contables en orden y una provisión adecuada de los impuestos. Por otro lado, también tenemos las contingencias laborales, unas provisiones de 23 millones por cesantías y vacaciones. La probabilidad es media, el impacto es medio y el nivel de riesgo es medio. Las medidas de mitigación están en cumplir las normas laborales, mejorar la gestión de los recursos humanos y mantener provisiones actualizadas y prevenir demandas laborales. También tenemos exigencias de ley como la 2277, la tasa mínima del 15%, limitación de deducciones. La probabilidad es alta, el impacto es medio y el nivel de riesgo es alto. La medida de mitigación es monitorear los cambios normativos y ajustar la política contable y fiscal y capacitación al área contable y financiera. Con esto se finalizaría la matriz integral de los riesgos. Para concluir, tenemos que la empresa muestra una solidez en liquidez de corto plazo, pero enfrenta riesgos financieros por el peso del endeudamiento y sus costos, riesgos operacionales por inventarios y alta estructura administrativa, riesgos legales y tributarios por mayores exigencias fiscales y provisiones laborales.